Hola, boas tardes a todos e a todas. Benvidos e benvidas un ano máis a Música Románico, un proxecto que xa leva moitos anos de trayectoria no que intentamos mesturar un pouquiño a música con un dos grandes patrimonios que temos aquí no Concello de Tomiño, como son as igrexas románicas. Hoxe imos a abrir con San Vicente de Barrantes, co concerto de Beatriz Riobó e de Marta Barreiro, unha soprano e organista especializada en arte e música antiga, que ademais van estar acompañadas por José Manuel Barbosa, que é un tenor e guitarrista con xa moitos anos de trayectoria como intérprete e director coral. Eu son Iago, son historiador da arte e, bueno, eu xa levo uns par de anos facendo estas introduccións e falando da outra parte, da outra cara deste festival, que é o románico. Xa que hoxe empezamos, a min hoxe gustaríame falar un pouquiño de que isto realmente de románico, porque, aínda que a xente mellor especializada en historia ou historia da arte ou que teña relación de alguma maneira, pois poda saber que é isto de románico, eu sei que hai outra que non o ten tan claro. E, de feito, a veces falando con meu pai, dicíame que o románico era a arte do Imperio Romano, a arte da Roma Antigua, que é unha idea errónea, pero ten un poquinho de relación, e iso que imos a tratar, porque a palabra románico ven que está relacionado co mundo romano, e antes os estilos artísticos non se nomeaban no momento como tal, senón que era despois artistas e académicos os que daban o nome a eses estilos anteriores, e moitas veces dunha maneira un pouco negativa. De feito, o románico, que é un estilo da Idade Media, a Idade Media, mesmamente, é un nome despectivo, porque fai referencia ao que está no medio, ao que queda no medio entre a caída do Imperio Romano no século V e o Renacemento, ou seja, como que non había nada interesante nesa época. Pero aí no século XIX, cando había un poquinho a perspectiva co romanticismo, xa non importa tanto o clasicismo e a razón que nos trouxeran os gregos e os romanos, senón que agora o que importa son as emocións e a paixón, e que hai máis emocional que unha igrexa románica, que unha igrexa gótica ou que unha escultura de Xesucristo na paixón. Entón, pois, empeza a dar un poquinho máis de importancia a ese mundo medieval. E no ano 1918, cando un académico francés de Normandía, chamado Charles de Gerville, fala por primeira vez deste termo románico para referirse á arte que existía entre a caída do Imperio Romano ata o gótico. E despois, cando un académico xa o oficializa nun libro que se chama Ensayos sobre a arquitectura de la Edad Media, particularmente en Normandía. Entón, hasta ese momento, realmente, isto o termo románico non significaba nada e despois pasou a significar a arte que ia dende o século V toda ata o gótico, ou seja, moito máis do que nos temos pensado actualmente. Por que isto? Bueno, realmente é que antes a Idade Media era todo arte gótico, porque era arte dos godos, arte dos bárbaros, que era diferente a dos romanos. Pero este señor empeza a ver que a arquitectura románica medieval, que ven despois do Imperio Romano, ten un pouquiño de relación con esta cultura. E, de feito, podemos ver esa relación aquí, en San Vicente de Barrantes. Que diferencia a unha igrexa gótica dunha igrexa románica? Pois, en primeiro lugar, un elemento diferenciador e un elemento importantísimo na arquitectura occidental, como é o arco de medio punto. A arte románica está baseada no arco de medio punto, que xustamente é o que ven da arte romana. E a arte gótica está relacionada co arco apuntado, que é un arco diferente, e voltando por este. Por eso ese Charles de Gerville decía que a arte gótica non podía ser clásica, non podía ser derivada do mundo romano. Que máis elementos temos do mundo romano? Bueno, vemos que este arco de medio punto alóngase cara unha bóveda de cañón que tamén se usaba na arquitectura romana. E aquí tamén temos outra bóveda, esta vez de forno semicircular, que tamén era usada. E aquí, neste arco, vemos como se apoian unhas columnas que non poderíamos decir que son de estilo corintio, pero sí que teñen relación, intentan imitar un pouquinho esas follas de alacanto que podemos ver en templos gregos e romanos, con esas follas que aparecen nos capiteis, ainda que despois tamén se mesturen con outros elementos medievais, como esa decoración en bonas que vemos por aí no abajo,
E tamén nesta decoración temos no basamento, que tamén é outro elemento da columna que ven co mundo romano do mundo grego. Que máis? A planta. Cando cae o Imperio Romano e os cristianos queren construir un edificio que sexa o seu propio templo, o templo cristiano, pensan que podemos escoller como edificio que nos valga como igrexa. Pois que deciden é que non poden escoller un templo pagano, non poden facer un templo grego e decir que unha igrexa, ten que ser outra cosa distinta. E por iso escollen un edificio romano que é a Basílica, que era un edificio civil, que servía para o mercado, que servía tamén para suizos, e toman esa planta rectangular para construir esas igrexas. E por iso aquí tamén temos unha igrexa de planta que se chama basilical, unha planta rectangular. Xa falando concretamente desta igrexa, decir que San Vicente de Barrantes ten moitísima sorte porque é das poucas iglesias que se conserva tantísima documentación como neste caso, non é algo normal, e de feito é grazas a esa cantidade enorme de información que temos dela que podemos saber non somente o ano da súa fundación, senón que ademais que esta igrexa, antes de ser parroquial, era unha igrexa dun mosteiro, o mosteiro de San Salvador de Barrantes. E sabemos porque a documentación coincide con esta inscripción que temos aquí, que ahora da sacristía, pero que en ese momento daba por unha porta norte que se debería tamén como entrada. En esta inscripción dice textualmente ano 1139, posterior á encarnación de noso Señor Xesucristo, era 1177. Por lo tanto, podemos decir que neste ano, en 1139, construíse a igrexa. Pero xa temos documentación anterior, de feito, no ano 1135, Alfonso VII e a súa esposa Berenguela, en Santiago, concédelle os territorios ao mosteiro. E despois, no 1137, cando o obispo de Tui, o Pelayo Menéndez, e os seus familiares deciden construir o mosteiro para intentar protexer un poquinho as posesións do mosteiro e da igrexa. Despois destes anos temos moitísima documentación en relación con doazóns, con aforamentos, que nos falan da riqueza que tiña esta igrexa. Tanta era a riqueza que os nobres de arredores estaban bastante recelosos e prendían todo o rato intentar meter as garras no que podían das súas posesións. Entón, tiña que intervir sempre o rei, e sempre que interviña o rei, intervía en favor do mosteiro. Por iso temos exemplos como en 1319, o rei Alfonso IX, que escribe unha carta na que di textualmente que ni portero ni merino entren en los cotos de propiedad del monasterio. Estes merinos e estes porteiros eran funcionarios reais que impartían xustiza, cobraban impostos, etc. E despois, incluso, o seu fillo ten que volver a insistir nisto, o seu fillo Pedro I, e tamén di que os merinos teñen que estar encargados de protexer todas as propiedades da igrexa. Por tanto, podemos decir que era unha igrexa que estaba moi ben protegida pola monarquía. Toda esa etapa dourada remata un pouco no século XV porque o Obispado de Tui adícase a absorber todos os mosteiros da zona. San Vicente de Barrantes, nese momento San Salvador de Barrantes, non é menos, e non en 1436 se lle otorgan as súas propiedades ao Cabildo de Tui, pero con unha condición, é que esta igrexa, despois nun futuro, se transformará en igrexa parroquial. Por que se produce este cambio de San Salvador de Barrantes a actual San Vicente de Barrantes? Pois se di que había unha capela, onde agora está a entrada, unha pequena capela, que tiña vocación a San Vicente, e que era que sería como igrexa parroquial, mentras aquí, que isto era a igrexa do mosteiro. Cando este mosteiro forma parte do Cabildo de Tui, e a capela empezas a dicir que está en moi mal estado e que hai que derrubala, é un obispo que vino unha visita pastoral que debese derrubar de inmediato a capela, cando se chega a un acordo, os feligreses de Barrantes e o Cabildo de Tui para converter esta antiga San Salvador de Barrantes en San Vicente de Barrantes. Sobre a arquitectura da igrexa xa falei un pouquiño antes, coa relación que tiña co mundo romano. Dicir que o que se conserva románico propiamente da igrexa é esta parte da ábside, despois hai remodelacións posteriores a partir justamente deste cambio no século XV a San Vicente de Barrantes na nave, aínda que se conservan certas sillares, certos muros que teñen signos lapidarios e vía crucis, que nos falan de que son pedras provenientes xa do mundo románico. E a fachada tampouco é actual,
pero sí se conservan certas pezas, e de feito dicía meu párroco que se conservaban por aquí detrás, algunhas delas, que nos falan dunha fachada bastante ostentosa, na que habería un arco formado por arquivoltas e un tímpano suxeitado por uns mochetes que representaban bóvidos, que o que pretendían era protexer a entrada da igrexa. De que? Xa veremos agora. Esas arquivoltas tamén decir que tiñan unha decoración en arcos de ferradura que nos falan non do mundo románico, senón do mundo prerrománico. É dicir, que realmente non é fácil decir o románico empeza aquí e o románico remata aquí, senón que ao final os estilos mestúranse constantemente. O que me interesa, como decía, é a ábside. A ábside é un pouco rara, por así dicilo, porque hai unha diferencia entre o que é o interior co que é o exterior. O interior, se comprobamos, é semicircular, pero o exterior é cuadrangular, anda que este escalonado cuadrangular. Por que se produce isto? Algúns autores din que isto pode ser porque nun principio se quería facer un ábside tripartita, que estivese formando por tres partes. Pero tamén outro autor, chamado Izquierdo Perrín, dixo que era moi probable que fose un eco de algo que se está facendo xa en Santiago de Compostela, na Capela do Salvador, que é justamente a capela que está no centro da ábside da catedral. Que quere dicir isto? Que as igrexas de Tomiño e da zona en xeral teñen moita relación co que se estaba facendo na catedral de Tui, era o seu foco central, pero que tamén había un ollo posto en Santiago, porque a peregrinación no románico justamente era importantísima. E xa falando do exterior da ábside, temos que mencionar os cazorros, que son un elemento justamente moi característico das igrexas da diocese de Tui e que representan de alguma maneira ese mundo exterior ao templo do que se ten que protexer. Neste caso temos 6 cazorros, estes 3 de aquí non se atopan en moi bo estado de conservación por reconstruccións posteriores, pero estes de aquí sí, perdón, 3 non, 6 e 6. E aquí hai dúas figuras que parece moi interesante mencionar, e son unha que é un home que suxeita un tonel nas súas costas e outro que está sentado bebendo viño tamén dun tonel. Isto que din os autores, e que pode ter relación coa gula, e ademais ten moito sentido porque aquí nesta zona pois o viño é importantísimo e non é raro que se faga unha representación diso. Pero, falando con unha amiga que é medievalista e que está facendo a súa tese sobre a Catedral de Lugo, díxome que había unhas figuras moi parecidas na Catedral de Lugo e que esa figura que estaba bebendo do tonel de viño e acompañada do que se decían algúns autores que podía ser un paxaro, pois neste caso, ao mellor, en vez de un paxaro, podría ser un contorsionista. E a mesturarse con a xuntarse con esta outra figura, realmente podríamos falar non do bebedor de viño, senón dunha persoa que está tocando un instrumento medieval, que Buller, como se chamaba, dolio, que era moi semellante ao que podría ser un tonel. Por que é importante e interesante isto? Porque neste momento empeza a cobrar moitísima importancia a música pagana, a música dos trovadores. Temos a parte aquí en Galicia a música dos cantares de amigos, cantares de amor, as cantigas, de escarnio e de maldesir. E ese mundo pagano, esa música que falaba moitas veces de cousas pecaminosas, tiña que formar parte do exterior da igrexa, tiña que protexer un del. E de alguma maneira tamén era unha burla cara ao exterior, porque lembremos que esta igrexa era dun mosteiro, e aquí cantábase tamén, pero somente coa voz, o mellor un instrumento de vez en cando, pero moi específico. Os instrumentos dos que estaría tocando esta figura forman parte dos campesiños, do mundo campesiño, do mundo rural, un mundo moi diferente ao que veríamos aquí no interior deste templo. Pola miña parte xa estaría, espero que disfrutarades desta información, que non se vos fixarase moi longo, e bueno, xa vos deixo co concerto. Moitas grazas.
boa tarde a todos e a todas. Benvidos a esta preciosa igrexa de Barrantes e ao noso concerto. Antes de nada, queremos agradecervos que esteades esta tarde aquí, con esta calor, que igual pensaría que estaría mellor noutro sitio, pero nestes tempos no que o ruido, a inmediatez, o exterior, o rebumbio, non? Parece que toma primeiro plano. Dá gusto saber que tamén podemos recollernos e disfrutar das cousas un pouco en privado, nun lugar no que estas pedras escuitarían moitísimas palabras, moitísimos cantos, moitos silencios tamén, porque o feito de facer un concerto nun espazo así tan especial ten maior importancia tamén para nós, non? Que estamos afeitos a cantar nestes espacios un pouco máis cuidados, máis recollidos, máis sublimes, non? Entón, bueno, queríamos simplemente dicirvos por que collemos este repertorio, porque veredes aí unha mestura de todo, non? Veredes cousas en castelán, en latín, en alemán, en galaico-portugués. A maior parte das pezas, bueno, non, case está equilibrado. Hai unha parte religiosa, hai outra parte un pouco máis profana, un pouco que comentou o noso compañeiro que estivo falando antes, porque durante moitísimo tempo a Igrexa apostou moito pola música. En principio todos sabedes que no canto gregoriano interpretábase a capela, non se permitían instrumentos, e os primeiros instrumentos que se permitiron foi precisamente o órgano, que co que imos acompañarose as pezas todas que imos ter aquí. Hai aí como unha orde cronolóxica. Empezamos polo canto gregoriano, un pequeno guiño por, bueno, esta igrexa que foi construída na Idade Media, o feito de que estivera tamén ligada a un mosteiro, pois nos pareceu interesante, verdade? Empezar cunha pequeniña introducción dese ubicaritas, estamos onde hai caridade e amor está o Señor, non? Ese guiño. E despois haberá unha peza a capela, que era como se cantaba inicialmente, verdad? Nas igrexas, algunha peza profana, outras religiosas, como dicíamos, e imos a ir avanzando así polos diferentes séculos, atravesando compositores que compuxeron música religiosa como Johann Sebastian Bach, como Händel, César Franck, como temos aí pezas un poquinho de todo. Esperamos que disfrutedes moito desto. Bueno, igual non interrumpimos moito, igual facemos todo un pouco enfriado para que non haxa así un quiebro importante, pero calquera cousa, pues, nada, nos podedes esperar tamén, claro. Ben, empezamos.
Solo un momento, espero que me disculpen la licencia. Es que Marta no se puede levantar porque tiene una rodilla fatal. Entonces ya no la vamos a quitar mucho por eso. No, yo solamente quería... hoy está aquí una persona para mí muy querida, que las circunstancias de la vida a veces nos llevan por sitios distintos, ¿no? Manuel, esto es para tu padre. Ya sé que es una jugada que te estoy haciendo. Tu padre no pudo oírme nunca. Hoy donde esté, nos estará oyendo. Es para él. Gracias.
mis palabras mayores. Exacto. Seguro que os va a gustar. Yo lo siento mucho, pero creo que por lo menos 3 moscas me llevo de aquí. Qué bien suena esta iglesia, ¿verdad? Bueno, y ahora hay un pequeño guiño cinematográfico en las 2 piezas que vienen ahora. Igual les suenan de 2 películas, Cinema Paradiso y La Misión. Las 2 son compuestas por Ennio Morricone, un gran compositor de música de cine, que tiene, como ponemos en el programa, esa atmósfera envolvente, esa atmósfera tan evocadora, y creíamos que este año además era una efeméride de Morricone importante, pues que era interesante que lo escucháramos aquí en este espacio. Entonces hay un pequeño guiño cinematográfico. Nos vamos entonces al 7º acto. Después de tanto arte musical, arquitectónico y demás, vamos. Vedreste la bellezza che
la película La Misión, Gabriel Oboe. Realmente es una melodía escrita para un oboe. La letra que yo voy a hacer, como esta melodía es tan maravillosa, pues Sarah Brightman, una soprano inglesa, la canta con esta letra y es la versión que voy a hacer yo para poder cantarla, claro, porque no soy un oboe. Pero bueno, espero que os guste. Estoy aquí peleándome con las moscas también, como puedo. La cosa es que me eché un repelente y creo que les gusta bastante el repelente que me eché. Sí, me eché repelente. Bueno, aquí incluimos una pieza en la que el órgano suena un poquito más presente y es una de las obras más conocidas de Johann Sebastian Bach, basada en una cantata. Y bueno, vamos allá. Jesus,
la lesión en la rodilla, los dedos no. Bueno, como él canto su Ave María, ahora me toca. Tienes otro. Esta pieza que vamos a cantar ahora es una arieta de un tal Giuseppe Giordani de 1740, ¿no? Es una queja, ¿no? Ahora de que la persona que quiere que le crea que sin ella no puede vivir, que languidece el corazón. En fin, nada nuevo. A estas alturas pasa lo mismo. En fin, eso es, se llama Caro mio ven.
parte más celta. Tradicional. Más celta, tradicional celta. Más cerca. Voy a empezar con una canción original, bueno, una canción tradicional de Irlanda, a la que Benjamin Britten pues, le puso un acompañamiento musical, yo creo que muy acertado. Una de las últimas piezas que vamos a hacer, interpretar, es la de You Raise Me Up, que, como poníamos en ese programa, es una pieza que ha sido muy versionada porque se utiliza como himno conmemorativo en lugares deportivos, en actos de la realeza, de Europa y en incluso celebraciones religiosas, porque el texto está en inglés. Como todos sabemos inglés aquí, pues ya no lo traducimos mucho. Pero en esencia, You Raise Me Up es tú me elevas, cada vez que yo, por eso se puede, paréntesis, se puede extrapolar al ámbito religioso, al ámbito deportivo, de compañerismo, al ámbito amoroso, de todo tipo, porque cada vez que estoy contigo puedo apoyar, pues eso, mi cabeza en tu hombro y pensar, bueno, sé que tú me puedes elevar en cualquier momento, cuando tengo un bajón de fe, cuando tengo mis fuerzas flaquean, y es una pieza muy recogida, muy interesante, y sí, tienen la oportunidad de buscarlo en internet. Hay muchísimas versiones muy bonitas hechas a nivel celta, a nivel religioso, a nivel más incluso de coros de niños, muy bonita. You Raise Me Up. Vamos a ver.
final de vuestro concierto, que aquí Marta ha tenido una idea y bueno, exponla. Bueno, es que como venimos aquí a la parroquia, yo claro, públicamente te llamo Suso, no sé si tengo que decir el Padre Jesús, pero él es muy cantarín, sabemos que le gusta muchísimo la música y sabemos que en sus parroquias se canta muchísimo, entonces hemos pensado que qué mejor que hacer un coro hoy, improvisado, para esta pieza. Es una pieza que se titula Nada te turbe, que supongo que varias personas lo conocerán de aquí. ¿Sí? Levantamos la mano los que les suene el título de Nada te turbe. No se lo aprende. Bueno, muchas. Bien. Bueno, entonces vamos a repasarlo un poquito. Es una antífona, una frasecita basada en un texto de Santa Teresa y solo dice: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, y vuelve a repetir: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Pero yo creo que tienes que tocar la melodía. Entonces, sí, es solo el texto, ya lo hemos escogido en castellano para que no sea problema, ¿verdad? Entonces, ese texto se repite varias veces. Esto lo hace mucho en la comunidad de Taizé, que es una comunidad en la que la oración y el canto se entremezclan, y después de hacerlo varias veces todo el coro, que estamos aquí, luego los solistas harían unas estrofas por encima. Entonces, ¿nos puedes ayudar un poquito? Sí, a que la aprendan. Sí. Nada. Sus estrofas van a ir a destiempo. Pero vosotros seguís ahí. Claro, le seguimos a él. Bueno, ¿Qué si propio? me pilla, claro. ¿Qué propio es este lugar? Le seguimos a él, ¿vale? Y yo creo que no se va a llevar bien para una cosa. ¿Vamos allá? Venga, empezamos, ¿sí? Nada le falta.
Sí, vamos a tener una pequeñita sorpresa o detalle. Creo que todos sabemos que cumple hoy 4 años de sacerdote, más 1 de diácono, 5 ya al servicio de la iglesia, con muy buenos resultados, ¿verdad? Que todo el mundo está muy contento allá por donde pasa. Y aprovechando que le encanta cantar, le vamos a meter ahora en el apuro de que haga una pieza solista. ¿Os parece? ¿Sí? Para que cante. La va a presentar Anima Christi, es una pieza que a él le gusta mucho y creo que era el momento y el día para que también tuviera su espacio, porque es un lujo poder contar con alguien que no solo es un buen sacerdote, sino que aún por encima del canto, y aquí me van a permitir una cosita solo, con el nuevo Papa, con el Papa 14, se ha vuelto a recuperar mucho la importancia de la música en la iglesia y en espacios sacros, y la verdad que todas las ceremonias con esa solemnidad y esa subliminalidad, lo sublime que lo hace, le da otra entidad, ¿no? Y él es uno también de los sacerdotes que también cuida muy mucho la liturgia y el canto. Entonces, bueno, creemos que hoy es un día especial también para que... Venga, me callo ya. Venga, vamos. Decía Marta que a mí me gusta mucho el Anima Christi. Antes de entrar en el seminario viví en Roma y en una parroquia en la que se cantaba mucho Frisina. Frisina es un compositor actual, es sacerdote, el director del coro de la diócesis de Roma, y que toda su música eleva el alma al cielo, y a mí pues me ayuda mucho a rezar. Y en concreto el Anima Christi es una oración de San Ignacio de Loyola, que durante siglos los fieles la rezan después de recibir la comunión, pidiéndole al Señor que por medio de su cuerpo, de su sangre, pues nos conforte, que por medio de su pasión, que nos esconda en sus llagas, pero sobre todo que nos permita en la hora de nuestra muerte estar muy cerca de Él, y cuando lleguemos al cielo, alabarle con los ángeles y los santos.
pois hasta aquí el concierto de hoy. Queremos agradecer a todos os que fixeron posible este concerto, neste espacio, neste día, e a todos por vir, porque realmente un gusto poder facer todo isto e sobre todo ter público que tamén os coite. Esperamos que o gozasedes todos e non temos moito máis que decir. Hasta outra ocasión.